Hola, ¿cómo están? Cardiopatía isquémica es el tema que vamos a revisar en esta ocasión. Empezamos entonces con el respectivo abordaje anatómico, pero vamos a hacer énfasis en la circulación arterial propia del corazón, representado por las coronarias, principalmente. Entonces, como definición tenemos que la cardiopatía isquémica no es un solo cuadro o una enfermedad, sino más bien representa a un grupo de entidades o enfermedades que tienen en común una disminución importante del riego sanguíneo del propio corazón. Por eso es que vamos a hacer un breve recuerdo de la circulación arterial cardíaca. Tenemos una imagen clásica del corazón, de su cara anterior. Esta región corresponde, delimitada entre estas dos arterias, corresponde al ventrículo derecho. El que está junto obviamente es el ventrículo izquierdo, y por encima de las dos coronarias, separando a las dos aurículas, derecha e izquierda, de sus respectivos ventrículos. Recordemos que del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar para la circulación menor, y la aorta está saliendo, tiene su orificio en el ventrículo izquierdo, es la que va a llevar sangre a través de la vía sistémica o circulación mayor. Las dos primeras ramas de toda la aorta, ya desde sus orígenes prácticamente, van a ser las dos coronarias, derecha e izquierda. ¿Cuáles son las ramas de estas arterias? La izquierda tiene como primera rama, que se dirige hacia anterior y va a separar los dos ventrículos en la cara anterior. Se va a llamar interventricular anterior, antes llamada descendente anterior. Quizá en alguna literatura la encuentren con ese nombre. Entonces, la interventricular anterior, que me va a separar los dos ventrículos. Pero también tenemos una rama circunfleja que se dirige hacia la parte lateral o el borde lateral izquierdo del corazón, y las múltiples ramas marginales obtusas al lado izquierdo. Y de la coronaria derecha vamos a ver que se distribuyen por el ventrículo derecho las marginales agudas, a este lado son obtusas y acá son agudas, y se continúa hacia posterior con la interventricular posterior, que de manera similar a esta que es anterior me va a dividir los dos ventrículos. Entonces, la obstrucción de estas arterias por una patología de base, que sería la aterosclerosis coronaria, va a ser la principal causa de cardiopatía isquémica, mas no será la única. Hablamos de cardiopatía isquémica, la dividimos en dos tipos de etiología, una que puede ser aguda y otra crónica, llamándose síndrome coronario agudo aquella lesión directamente en el músculo cardíaco que se produce como resultado de la disminución brusca, esto es importante, por eso es aguda, del flujo sanguíneo en cualquiera de las arterias que ya hemos mencionado. Y esto generalmente ocurre en esta patología de base, que es la aterosclerosis. Entonces la placa ateromatosa se desprende, se rompe, produce lesión endotelial y desencadena una serie de sucesos que van a finalmente producir un infarto agudo de miocardio, del que hablaremos a continuación. Entonces, las patologías del síndrome coronario agudo se pueden dividir a su vez en aquellas donde la oferta de oxígeno disminuye, ¿sí? Se caracteriza por la disminución del oxígeno. La aterosclerosis es el ejemplo más representativo como patología de base.
y también los espalarios pueden estar acompañando a la aterosclerosis en fase obstructiva, que llegaría a llamarse infarto agudo de miocardio. La demanda de oxígeno se incrementa y hay este desequilibrio entre la oferta y la demanda, y esto empeora durante el ejercicio físico extenuante, y también pacientes con patología de base como valvulopatías que puedan producir una hipertrofia de alguna de las cavidades cardíacas, principalmente una hipertrofia ventricular izquierda o derecha, y en menor grado las hipertrofias auriculares. ¿Sí? Desequilibrio entre la oferta y la demanda. ¿Qué factores de riesgo tenemos para la cardiopatía isquémica en general? Sobre todo aquella de causa aterosclerótica. Personas mayores de 65 años, casi de manera inseparable, la hipertensión arterial. Tenemos las dislipidemias, pacientes con hipercolesterolemia, con triglicéridos elevados y sobre todo, hablando del colesterol, las LDL, ¿no? Las lipoproteínas de baja densidad. Pacientes con diabetes mellitus, con diferentes grados de obesidad, el consumo crónico de tabaco también, independientemente del grado de obesidad. Antecedentes, ya sea a nivel personal o familiar, de cardiopatía isquémica. ¿Sí? Si el papá o la mamá tuvieron este problema, también es un factor de riesgo para los hijos. Y aquí no está citado, pero también tenemos al sexo masculino como factor de riesgo, con un mujeres con 55%, el 45% en el sexo femenino. Ligeramente mayor el riesgo entonces en varones. ¿Por qué se va a caracterizar la clínica de un síndrome coronario agudo? Por el dolor torácico. Y este tipo de dolor tiene su propio nombre y sus características. Se llama angina de pecho, ¿sí? Pero esta puede tener grados y siempre va a ser progresiva, siendo las fases iniciales signos de alarma que no necesariamente van a conducir al infarto, pero ya vamos a ver en qué etapa sí puede evolucionar. Entonces, definimos a la angina de pecho, aquel dolor retroesternal que se produce cuando el flujo coronario es mucho menor a la demanda del músculo cardíaco, y estableciéndose así el infarto. El infarto no es otra cosa que la isquemia y necrosis posterior a la obstrucción de una arteria coronaria. Existe también el infarto pulmonar o el infarto cerebral, y en ese caso la patología se llamaría ictus o ACV o apoplejía, antes llamada así. ¿Qué tipos de angina tenemos? La más leve, la que es conocida como clásica, se denomina angina estable. Ocurre en 3 de cada 4 pacientes con cardiopatía isquémica. Y se caracteriza porque esta no se presenta en reposo. Es secundaria al ejercicio físico exigente, sobre todo aquellos de resistencia o de velocidad, ¿sí? Esas personas con angina de tipo estable ceden el dolor al reposo. Tenemos una angina llamada de Prinzmetal, aquí está escrito con Z y así deben hacerlo, llamada también espástica o vasoespástica. En este tipo de angina no necesariamente existe un coágulo o una placa ateromatosa,
puede o no estar relacionada, ¿sí? Por eso es poco común y suele presentarse tanto en reposo como también durante el ejercicio físico, ¿sí? Es muy atípico el modo de presentación de esta angina, porque no necesariamente requiere la presencia de coágulo, pero sí existe espasmo de alguna de las arterias de la circulación coronaria. La evolución clásica de la angina estable, cuando no se corrige los factores de riesgo, es la angina inestable, aquella que se presenta durante el reposo, cursa con espasmo vascular, lo que empeora el cuadro, y este es el punto clave y vamos a subrayar para que no se nos olvide. Esta puede progresar a un infarto agudo de miocardio. Y además que tiene una duración de al menos 20 minutos. En cambio, la angina estable tiene un periodo menor a los 20, ¿sí? Incluso alrededor de los 10 minutos, o cede con el reposo en pocos minutos. Pero esta inestable, al menos una duración de 15 a 20 minutos. Y es la que va a progresar al infarto agudo de miocardio. Aquí tenemos una tabla de la Sociedad Cardiovascular Canadiense que estadifica el estilo de vida de la persona según el grado de dolor anginoso que presenta. Tenemos de la clase 1 hasta la 4, siendo 1 la más leve, compatible con una angina estable, y la 4, que prácticamente el paciente es incapaz para desarrollar siquiera una mínima actividad física, sin angina. No puede subir gradas, no puede caminar manzanos, mucho menos correr o hacer alguna actividad física. No puede. Son personas que viven con dolor anginoso, ya que se presenta también en reposo. Y tenemos niveles intermedios de la clase 2 y clase 3 que también lo dejamos para revisión, ¿sí? La más leve y la más grave. Aquí hablamos de la clasificación del síndrome coronario agudo. Sí, del síndrome coronario agudo. Y se basa tanto en la clínica como en las manifestaciones del electrocardiograma. La que es clásica, la que es una verdadera cardiopatía isquémica producida por infarto agudo de miocardio, es esta que ocurre con elevación del segmento ST y es de la que vamos a hablar en esta presentación. Existe otra que no presenta elevación del segmento ST, pero sí cursa con angina inestable. Esa van a tener oportunidad de revisarla en la asignatura de cardiología. Aquí nos vamos a dedicar a esta, a la que eleva el segmento ST y es un verdadero infarto agudo de miocardio. Y muchas veces utilizamos como sinónimo a la cardiopatía isquémica del infarto agudo de miocardio. Si bien no es la única entidad causante, es con mucho la principal. Y no se extrañen que algunos colegas docentes o en los diferentes servicios se utilice como sinónimo. Sin embargo, estamos haciendo la aclaración de las definiciones. Recordemos un poquito en qué consiste el segmento ST. Y tenemos aquí un gráfico del electrocardiograma normal, donde debe iniciar siempre con la onda P. Ahí decimos que tiene un ritmo sinusal, es una onda positiva que indica despolarización auricular. Y fisiológicamente sabemos que el impulso se está iniciando donde debería, en el nódulo sinoauricular o decade flag
o nodo sinusal también llamado. Luego de la despolarización auricular, el impulso viaja y nos vamos a encontrar con el complejo QRS, donde se abren los canales iónicos de los miocitos ventriculares, funciona la bomba de protones y además el retículo sarcoplásmico libera calcio al citoplasma para participar en la contracción ventricular. Por lo tanto, el QRS significa despolarización ventricular en condiciones normales. Luego viene un periodo de meseta antes de la onda T. La onda T es la repolarización de los ventrículos. Entre la despolarización y la repolarización para la siguiente contracción cardíaca, tenemos un segmento llamado segmento ST, que es la fase de meseta, ¿sí? Es isoeléctrico, ¿sí? Mantiene un valor relativamente neutro, y es este el que va a estar afectado en el infarto agudo de miocardio. ¿En qué consiste la fisiopatología? Debemos recordar que hay una patología de base y es la aterosclerosis, ¿sí? Aterosclerosis no es lo mismo que la arterioesclerosis. Esta última es el endurecimiento o rigidez de las paredes arteriales, pero no tiene nada que ver con la presencia de ateromas, los cuales sí representan a la aterosclerosis. Entonces tenemos la luz vascular de una arteria coronaria o una de sus ramas, y aquí está con amarillo la placa ateromatosa, ¿sí? Factor de riesgo para tener la aterosclerosis, aquellos que hemos mencionado: obesidad, dislipidemias, diabetes, hipertensión, sexo masculino, edad, tabaco y antecedentes familiares. Entonces, algunos de esos factores ya predisponen a la formación de esta placa. El inicio o el estímulo inicial para que se vaya desencadenando el síndrome coronario agudo, por lo tanto el infarto, es esto: la rotura de la placa ateromatosa. Es decir, esta se desprende, se rompe del endotelio, y sabemos que la lesión endotelial va a causar sangrado y una serie de fenómenos que hemos revisado en el tema de coagulación. Sin embargo, aquí vamos a mencionar algunos de esos pasos, no con la misma profundidad, pero sí lo que se necesite mencionar. Esta lesión endotelial que va a causar la rotura de la placa va a permitir la liberación primero de la producción de colágeno por los fibroblastos que están subyacentes. Entonces, las células subendoteliales producen y liberan colágeno al sitio de lesión. Se produce también adenosín difosfato, que es un factor quimiotáctico para las plaquetas. Y se van a empezar a reunir más y más plaquetas en el sitio de la rotura de la placa. Estas plaquetas cada vez se van a ir acumulando más y van a interactuar con una enzima llamada fosfolipasa A, que va a degradar a su membrana celular para formar, a partir del ácido araquidónico, tromboxano A. Este es un mediador inflamatorio, es un vasoconstrictor potente, ¿sí?, que al ser liberado al torrente sanguíneo va a producir vasoconstricción y va a empeorar la isquemia
posterior al sitio de obstrucción. Mientras más tiempo transcurra del bloqueo de la isquemia, pues la necrosis que se va a producir, que ya es irreversible, también va a ser más y más importante. Por eso es una situación netamente de emergencia médica y debemos saber reconocerla. Entonces, hasta aquí se han liberado ya mediadores inflamatorios, hay vasoconstricción, lo que empeora el riesgo de isquemia y necrosis, y se va a producir alteración de las glucoproteínas 2B y 3A. Lo que va a favorecer la formación del fibrinógeno. Y el fibrinógeno sabemos que es un elemento muy importante para la cascada de coagulación, que es la que ya va a intervenir, ¿sí? Estos pasos se describen académicamente paso a paso, valga la redundancia. Sin embargo, a nivel del organismo, actúan casi de manera conjunta, ¿sí? No hay un límite donde termina uno y empieza el otro, sino que se desarrolla en cascada, y el objetivo de esta última, de la cascada de coagulación, es la formación de fibrina, ¿sí? Que es lo que va a estabilizar al coágulo que está produciendo la obstrucción. Y ese es el mecanismo por el que se produce el infarto agudo de miocardio. ¿Cuál va a ser el pronóstico del paciente? Es decir, el grado de lesión en el miocardio. Va a depender mucho del sitio o del territorio de la arteria que esté afectada. No es lo mismo un infarto, por ejemplo, en una de las marginales agudas u obtusas, que en la misma la interventricular anterior. Obviamente esta es una arteria que tiene territorio más extenso, es un nivel más proximal a la aorta, por lo tanto va a ser peor el pronóstico si fuera a este nivel que a este, ¿sí? O a este otro, ¿no? Que son ya ramas más terminales y tienen un territorio más pequeño. O en la coronaria misma, ¿sí? Si es en la coronaria izquierda, pues prácticamente todo su territorio va a estar privado de oxígeno. Mientras más proximal a la aorta sea la obstrucción, peor va a ser el pronóstico. También va a depender del grado a nivel intraluminal de la obstrucción. No es lo mismo una obstrucción parcial, como la que hemos visto en esta imagen anterior, que una total, por ejemplo. La obstrucción total evoluciona muy rápidamente a necrosis. Y también los factores o los antecedentes del paciente. Si es un paciente que ya de base tiene obesidad, tiene hipertensión, tiene hipertrofia ventricular, por ejemplo, a un ventrículo hipertrofiado, privarle de oxígeno, lo va a conducir mucho más rápido a la isquemia y necrosis, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas? Hemos hablado del dolor torácico llamado angina de pecho y hemos dado las definiciones a nivel general. Entonces aquí vamos a ver, o desde este punto, qué acompaña a ese tipo de dolor anginoso. Entonces el paciente lo va a describir como tipo opresivo y a veces con ardor. Entonces siente que le oprime extremadamente el pecho o que le desgarra. Por eso adoptan esta posición, llevándose la mano al pecho, a veces en garra o en puño. Es de inicio gradual,
tiene una duración de al menos 30 minutos. ¿Recuerdan la angina inestable? Era alrededor de 20. Pero cuando ya hablamos de un infarto establecido, es el dolor o la angina puede ser mayor a 30 minutos. ¿Dónde se localiza? Detrás del esternón. Es un dolor retroesternal o precordial. Retroesternal no hay mucho que decir, ¿no? Detrás del esternón. Pero el dolor precordial es un poco a la izquierda. Tenemos la línea media del paciente. Retroesternal sería en este punto, ¿sí? Pero precordial es un poco a la izquierda, a la altura de la línea medio clavicular. Entonces, justamente donde está agarrándose este paciente, ¿sí? El dolor precordial. Irradiado, obviamente, al cuello, a la mandíbula y sobre todo al miembro superior izquierdo, hombro, codo y antebrazo, ¿no? Hasta la muñeca. Y en menores ocasiones, o algunas ocasiones más bien, puede irradiar también al miembro superior derecho. El paciente va a ser disneico, obviamente. Va a estar muy ansioso, va a presentar sudoración profusa. Y cuando se activa el sistema parasimpático, náuseas y vómitos. Sí, es un cuadro que si nosotros entendemos bien esta diapositiva, podemos reconocerlo en el momento que ocurra. Y aquí un punto clave. Cuando se asocie esta posición del paciente, ¿sí? Que no siempre va a estar recostado, se puede sentar en una silla o en un punto de apoyo, o a veces se tira al piso directamente, pero lleva la mano al pecho, en puño o en garra, más la debilidad, náuseas y vómitos y sudoración, que son parte del reflejo vagal o activación parasimpática, ansiedad y sensación de muerte inminente, ¿sí? El paciente va a sentir y va a manifestar que se va a morir. Entonces es un fenómeno un poco raro, pero interesante, porque el paciente no conoce la fisiopatología del infarto, no conoce nada de la clínica, pero dice me voy a morir. Y obviamente, si no hacemos nada para ayudarlo, y el primer paso es comprender las bases del infarto agudo de miocardio, entonces si no hacemos nada, sí, se va a morir, pero estamos para evitar todo aquello. La posición más estos signos me va a dar igual a Adam Levine. No, se llama signo de Levine, ¿sí? Entonces hemos dejado al vocalista de Maroon 5 para que no se olviden. La posición con garra o puño en el corazón, más los signos clave, signo de Levine, característico del infarto agudo de miocardio. Pero tienen que tomar en cuenta que no todos los infartos cumplen con todo esto, ¿sí? Va a depender mucho de las condiciones del paciente y de su tolerancia al dolor. Un paciente diabético, sobre todo descompensado, o ya con una cronicidad importante de su diabetes, no va a sentir dolor. Y eso va a ocultar el cuadro, es más peligroso todavía, ¿no? Un paciente que no refiere dolor, no nos asustamos, ni siquiera él mismo, y no va a acudir al servicio de emergencias. Entonces, la ausencia del signo de Levine no descarta infarto agudo de miocardio. Entonces los signos tenemos aquellos que son de fase simpática, donde va a haber taquicardia, ¿sí? Por el estado adrenérgico. Va a haber hipertensión por vasoconstricción. Esto ocurre generalmente en los primeros minutos del infarto.
Entonces transcurre más tiempo y se va activando el sistema parasimpático, donde hay bradicardia, hay vasodilatación, lo que va a causar hipotensión leve. Y además ansiedad, agotamiento, aquello que ya hemos mencionado. Al examen físico, ya en el servicio de emergencias o en la ambulancia, ¿no? Porque muchas veces se tiene la oportunidad de trabajar en sistemas de ambulancia. Entonces, si les toca estar en la ambulancia, ya se puede hacer el examen físico y es posible, no en todos, pero en buena parte de ellos, si es que tiene insuficiencia cardíaca o alguna valvulopatía como la insuficiencia mitral o comunicación interventricular, podemos auscultar el tercer y cuarto ruido. Hay que diferenciarlos del primero y el segundo, ¿sí? Primer ruido cardíaco, ¿qué significa? Cierre. Los dos son cierres de dos válvulas importantes. El primero es el cierre de la válvula mitral y el segundo es el cierre de la otra válvula que está en el ventrículo izquierdo, la válvula aórtica. Estos son normales. Pero con estas patologías de base podría haber un tercer y cuarto ruido, ¿sí? El tercero ocurre al inicio de la diástole y el cuarto ocurre al final de la diástole. Y también estertores crepitantes, ¿sí? No confundir con aquellos que producen una neumonía, porque la insuficiencia cardíaca produce edema pulmonar y podría ser la causa de los estertores. El infarto agudo de miocardio tiene en su tiempo de evolución fases que están descritas y que son tres. La fase aguda del infarto agudo, ¿sí?, va desde el inicio del cuadro hasta los 7 días. Este es el periodo clave para diagnosticar, estabilizar y reducir lo más que se pueda el riesgo de recidivancia. Entonces, el objetivo de esta fase aguda, por ejemplo, es todo aquello que hemos dicho: diagnóstico, tratamiento, estabilización y fibrinólisis del coágulo. Luego de los 7 a los 28 días tenemos el periodo de recuperación o curación. El paciente ya puede estar en su domicilio, pero con los cuidados pertinentes y también orientación sobre los signos de alarma, porque si hay una primera vez, el infarto es muy caprichoso, puede volver a ocurrir y en gran parte de los pacientes vuelve a ocurrir, ¿sí? Y a partir de los 28 días, 29 para adelante, el periodo de cicatrización. Por eso es importante actuar de forma inmediata, de que pase el menos tiempo posible con isquemia ese paciente, ya que las células que mueren, que se necrosan, no se van a recuperar más y puede quedar como tejido cicatrizal, que obviamente va a interferir en la buena contracción cardíaca. ¿Qué pruebas de laboratorio podemos realizar en estos pacientes? O se deben hacer. Obviamente está el electro con elevación del segmento ST. Vamos a ver cuáles son los marcadores cardíacos. Obviamente en plasma. Los estudios de imagen. Y empezaremos con el electrocardiograma. Hemos dicho que el cuadro típico y completo de un infarto va a ocurrir con elevación o ascenso del segmento ST, de esa fase de meseta entre la despolarización y la repolarización ventricular. Entonces hay un periodo de tiempo, ¿sí? No es que a los pocos minutos o en la primera hora de infarto vamos a ver estos cambios en el electro. No. Recién entre las 6 y 9 horas
va a haber una inversión de la onda T. Esa es la fase isquémica del electro. Estas son las fases del electro, ¿sí? Entonces la fase isquémica de 6 a 9 horas después de iniciado el cuadro, la onda T se hace negativa. Esa repolarización ventricular que tenía que ser positiva es negativa. En la fase de lesión, aquí entre las 10 hasta las 12 horas tenemos la elevación del segmento ST, por lo menos en dos derivaciones continuas, ¿sí? En dos continuas mínimamente tenemos que ver esta elevación del ST. Puede ser en B1, B2 o B5, B6, ¿sí? Generalmente se observa en esas. Y en la fase de necrosis me va a decir que el inicio de la despolarización ventricular cursa con una onda Q profunda, ¿sí? Es profundamente negativa esta onda Q. Y esto ocurre después de las 12 horas de iniciado el proceso. ¿Cuáles son los marcadores cardíacos? Esto también es muy importante que lo sepamos a nivel de medicina general y de emergencias. Cuando se encuentra en esta abreviación, STEMI viene del inglés, ¿sí? Es infarto de miocardio con elevación del ST, ¿sí? Entonces, STEMI, hablando de cardiopatía, infarto de miocardio con elevación del ST. Y tiene que ver con estas proteínas que forman parte de las células cardíacas, de los miocitos. Tenemos a la mioglobina, a la creatinfosfoquinasa, fracción MB, que es la más específica, y del complejo de troponinas, que esto hemos visto en la clase de introducción. Hemos visto el sistema de troponinas o el complejo de troponina. Eran 3 troponinas, ¿verdad? La T, la I y la C. Entonces vamos a ver por qué aquí no está la C. La más rápida o precoz para su detección es la mioglobina, que se empieza a detectar después de 2 a 3 horas de iniciado el cuadro. Si nosotros hacemos cualquiera de estas antes de las 2 horas, todas van a salir negativas porque tienen un periodo de elevación. La mioglobina es la más rápida. Y luego tenemos otras que son más específicas, ¿sí? Con estas casi no hay duda. La creatinfosfoquinasa, fracción MB, ¿sí? Algunos abrevian CPK o CK, que viene a ser lo mismo, ¿sí? Y MB es la fracción. Y la troponina T y la I se elevan de las 4 a las 6 horas, como promedio 5. Y alcanzan su pico máximo de las 12 hasta las 24 horas. Es decir, un día puede tardar en elevar hasta el máximo. En cambio la mioglobina, miren, es hasta la mitad. Es más rápida. Pero no es suficiente hacer solo mioglobina. Y la duración de la elevación, pues es la más rápida incluso en desaparecer, porque hasta las 48 horas ya se pierde. En cambio estas otras pueden persistir, miren la CPK hasta 3 días, la troponina T es la que más tiempo persiste, hasta los 10 días, y la troponina I hasta una semana aproximadamente. ¿Por qué no está la troponina C como indicador cardíaco de necrosis o de necrosis cardíaca? Porque esta también se encuentra en el músculo estriado esquelético y podría indicar necrosis no solo del corazón, sino de alguna otra área, y no es específica, ¿sí? Entonces esta está presente en el músculo esquelético en general, estriado, y por eso no es específica de corazón. Dentro de los estudios de imagen se solicita una placa PA de tórax si se requiere lateral, pero los beneficios van a ser pocos en el infarto, ¿sí? Porque más nos va a ayudar a diagnosticar otras patologías de base, alguna cardiomegalia, edema, derrame pleural, ¿sí? Patologías pulmonares asociadas.
el estudio clave es el ecocardiograma, que puede ser de dos tipos: la trans o la torácica, ¿sí? Transtorácica, que se hace con el pecho descubierto, obviamente, y la transesofágica, con otro tipo de transductor a través del esófago. Llegamos al área cardíaca y esta nos permite detectar, por ejemplo, o cardias de base, con una comunicación ventricular, o valvulopatías, insuficiencia mitral o estenosis de válvula tricúspide, de válvula aórtica, etc. Incluso algún diagnóstico incidental, un aneurisma de aorta, por ejemplo. Esa es una patología que en la mayor parte de los casos se descubre de forma incidental o accidental, si quieren, o por casualidad, ¿no? Porque se estaba buscando o estudiando otro cuadro y nos encontramos con tremenda aneurisma ahí, que también hay el riesgo de rotura y muerte súbita. Entonces son muchos los beneficios del ecocardiograma. El tratamiento en urgencias, una vez que el paciente llega, hay que controlar el dolor, ese es uno de los objetivos. Y también como segundo yo le pondría la fibrinólisis del coágulo, ¿no? Para evitar una mayor necrosis. Entonces, utilizamos ácido acetil salicílico. Aspirina es el nombre comercial y el buen estudiante de medicina no utiliza nombres comerciales porque está aprendiendo. Por lo tanto, ácido acetil salicílico. De 160 a 325, como media 300 miligramos. Este es un inhibidor rápido de la ciclooxigenasa que va a interferir en la formación y actividad del tromboxano A. Recordemos que este es un potente vasoconstrictor y liberador de otros mediadores inflamatorios y células leucocitarias también, ¿no? Principalmente neutrófilos y linfocitos. Luego tenemos la nitroglicerina sublingual, máximo 3 dosis de 0,4 miligramos cada 5 minutos. Este es un vasodilatador que va a favorecer la circulación sanguínea a través del coágulo, ¿sí? Esa vasoconstricción que estamos combatiendo con el ácido acetil salicílico va a ser corroborado con la nitroglicerina. Esto es importante, por favor, tomar en cuenta. Está contraindicado o restringido si el paciente es hipotenso al momento de querer administrar, o se ha utilizado sildenafil en las últimas 24 horas. ¿Sí? El sildenafil es el medicamento, no es el único, hay otros, pero es el más conocido, ¿no? Utilizado para la impotencia sexual. El Viagra. Si el paciente ha consumido en las últimas 24 horas, entonces hay que tener mucho cuidado con la nitroglicerina. La morfina, que es la madre de los opioides, para control del dolor, se administra por vía intravenosa, porque ya estábamos en el sistema, o en el servicio, perdón, de emergencias. Y aquí el resumen, ¿no? Tenemos la obra de Da Vinci, la Mona Lisa. Y ese va a ser nuestro mnemotécnico, Mona. ¿Sí? Aquí sería la M. Lo ordenamos, ¿no? En las letras, en las iniciales, como Mona, para que no se olviden. Entonces, la M es de morfina, intravenosa, ¿no? 2 a 4 miligramos
repetido cada 5 o 15 minutos dependiendo la tolerancia y respuesta del paciente. La O es de oxigenoterapia, generalmente por puntas nasales de 2 a 4 litros minuto. Disculpen mi 2, el mouse que tengo es un desastre. 2 a 4 litros. Bueno, aspirina o ácido acetil salicílico para el mnemotécnico vale 300 miligramos vía oral, o también puede ser masticado, ¿sí? Recordemos, los comprimidos generalmente vienen de 500, entonces no se da todo el comprimido, sino 300. Y la nitroglicerina, ¿no? De la N, la sublingual, la que habíamos mencionado en este esquema. Finalmente, la fibrinólisis, que es también un paso y un objetivo importante, no solo el manejo del dolor, sino la fibrinólisis, que es el que está causando todo este cuadro. A partir de los 30 minutos de la aparición del cuadro, va a disminuir en gran medida el riesgo de muerte intrahospitalaria, sobre todo si actuamos a tiempo. ¿Con qué realizamos? Recordemos el activador tisular del plasminógeno que produce el organismo y que también puede ser administrado por vía exógena. Este tiene la característica de, tenemos ahí el coágulo de fibrina, entonces el TPA tiene la capacidad de perforar el coágulo, penetra y se va a ir a encontrar con el plasminógeno, ¿sí? Que está dando estabilidad a este coágulo, y lo va a convertir en plasmina, mucho más lábil, y se va a desintegrar en los múltiples PDFs, ¿no? Partículas de degradación de fibrina. Eso va a ocurrir con la administración del TPA. ¿Cómo se administra? Un bolo intravenoso, obviamente, de 15 miligramos, y luego a los 30 minutos se repite una dosis de 50 y después 35. Y bien, colorín colorado, hemos terminado. Gracias por su atención. Nos vemos no sé cuándo.